Alabamos a Cristo el Señor y le damos gracias por su amor, por su misericordia, por sostenernos todo el tiempo. El Señor lo hace con su amor, con su palabra. Amén. Vamos a orar para tomar en esta tarde este tiempo de enseñanza que yo sé que es de edificación para muchos y que puede el Señor hacer la diferencia en nuestro corazón cada vez que nosotros permitimos que la palabra del Señor transforme nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta tarde en la que nos permites tú, Señor, meditar en tu palabra, Señor Dios, y entender un poco más a fondo, Señor, tu corazón en cuanto a la adoración, en cuanto a cómo tú quieres ser adorado, porque nosotros queremos adorarte de una forma aceptable, de una forma que tú recibas, Señor Dios, y te sientas tú, Señor Dios, realmente homenajeado, realmente engrandecido, realmente bendecido con lo que nosotros hacemos para ti, Señor. Nos postramos, nos inclinamos delante de ti y te damos gracias por tu amor para con nosotros, Señor. Permítenos recibir tu palabra hoy, como dice ella misma, con mansedumbre en nuestro corazón, para que sea implantada dentro de nosotros, Señor Dios, y pueda echar raíces y crezca, se fortalezca dentro de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos viendo este tema tan hermoso de lo que es ser templos vivos, ¿no? Templos vivos para el Señor. Y terminábamos leyendo allí Hebreos capítulo 10 en el versículo 22, ese texto famoso que muchos de nosotros hemos oído o hemos estudiado, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Es decir, nosotros debemos venir con un corazón sincero, con un corazón honesto, decíamos, a adorar ante el Santo de los Santos, para que Él sea bendecido, para que Él sea engrandecido, y lo hacemos a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, porque dice la palabra del Señor que Él es el que ha abierto el camino delante del Padre para que nosotros podamos acercarnos a adorar. Entonces terminamos con una frase un poco controversial, podríamos decir, en donde decíamos que no necesitamos realmente de un edificio, de un salón para ir a adorar al Señor, que podemos hacerlo en cualquier lugar, en medio de cualquier situación, de cualquier condición, en el lugar donde nos encontremos, y levantar manos santas y levantar el nombre del Señor. Pero debemos entender, terminábamos diciendo hace 8 días, debemos entender otro aspecto muy importante con respecto a la adoración en este sentido, en el sentido de que somos templos. Y vamos a ver lo que es una comunidad de adoración. Y continuamos allí leyendo en el mismo Hebreos capítulo 10, pero esta vez en los versículos 24 y 25. Allí dice: y considerémonos unos a otros, dice aquí la palabra, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Amén. Y tanto más, termina diciendo este texto, cuando veis que aquel día se acerca. Y ese día, lógicamente, está hablando acerca de la venida del Señor. Entonces, lo que dice aquí el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, es: no dejen de congregarse. Entonces, según la palabra, nosotros como creyentes debemos reunirnos. ¿Para qué dice este texto? Para animarnos unos a otros a amar. O sea, animarnos al amor, a practicar el amor. Amén. A través de compartir, a través de también practicar lo que llama la palabra las buenas obras, para hacer el bien, dice aquí la palabra, para hacer el bien, para poder nosotros bendecir otras personas. Entonces,
cuando nosotros estamos compartiendo el amor del Señor con otros, cuando estamos de algún modo compartiendo ese amor, esto es adorar al Señor. Es lo que está diciendo esta palabra. Eso es adorar al Señor. Cuando lo hacemos ya no solo de una manera individual, sino nosotros como iglesia. Amén. Entonces, aunque no necesitamos un lugar geográfico, que es lo que venimos viendo a través de lo que el Señor le respondió a la samaritana, que no era ni Jericín ni Jerusalén. Amén. No necesitamos un lugar geográfico para adorar. Esto no deja de lado la adoración congregacional. Esto no hace a un lado lo importante que es reunirnos nosotros como iglesia para adorar. Es cierto que no necesitamos como creyentes tener un edificio santo, que entre comillas, ¿no? O tener un salón para adorar. Pero sí podemos, escucha, aunque no necesitamos un edificio santo, sí podemos consagrar algún tipo de construcción para en ella adorar al Señor juntos. Amén. Aquí vemos que aún en el Nuevo Testamento Dios también llama a su templo no solo a cada uno de nuestros cuerpos individuales, sino también la reunión de sus hijos. Cuando nos reunimos para adorar al Señor, ese también, según la palabra, es el templo del Señor. No la edificación como tal, pero sí la reunión de los creyentes con un mismo sentir de adorar y exaltar el nombre del Señor. Dice allí en Efesios 2, versículos 19 y 20, ¿qué dice la palabra? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice la palabra, sino conciudadanos de los santos y miembros, mira lo que dice, miembros de la familia de Dios. Y dice algo más el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, como creyentes, todos estamos unidos y hacemos parte del reino de Dios. Por eso dice que somos conciudadanos, ¿cierto? Porque somos todos nosotros los creyentes ciudadanos de ese reino que es el reino de Dios. Y todos hacemos parte de lo que es la casa de Dios. Son dos conceptos demasiado importantes en la Biblia. Somos ciudadanos de un reino, pero somos miembros de una casa, que es la casa del Señor. Entonces, la iglesia de Cristo es una familia, dice acá este texto. Una familia que está unida primeramente por la ciudadanía del reino, pero también por la vida en común. Vivimos juntos para adorar al Señor. Y además, como creyentes, nosotros somos una construcción que ha sido levantada sobre un fundamento muy específico que dice aquí la palabra, el fundamento de los apóstoles y profetas, en donde Jesús es la piedra angular. Amén. O sea, la piedra que le da consistencia, eso es lo que quería decir en la arquitectura antigua, le da consistencia a toda la edificación. Podríamos utilizar el término como que amarra toda la construcción, la hace sólida, y ese es Jesucristo. Amén. Y somos un templo, dice aquí la palabra, que ha sido hecho a la medida y que estamos en continuo crecimiento. O sea, un templo vivo, que así como cada uno individualmente somos un templo viviente, también como congregación, como iglesia de Cristo, somos un templo que está en crecimiento, en desarrollo continuo. Amén. Y nosotros juntos somos el lugar en el que habita Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces este es un concepto muy importante que maneja el Nuevo Testamento acerca de la iglesia de Cristo.
Entonces cada uno de los creyentes somos templo del Espíritu, pero también todos juntos somos una reunión viviente en la que el Señor habita. Y por eso, por la revelación del Espíritu, el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿No se han enterado de eso? ¿No son conscientes de esto? De que somos templo del Señor y que el Señor habita en medio de nosotros. Y esto lo dice el Señor en un sentido colectivo, de nosotros juntos, hablando de una comunidad de los santos redimidos como el lugar en el cual el Señor habita. Aleluya. Y lo dice también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, dice, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Ellos serán mi pueblo. Mira tan hermoso lo que dice la palabra. Habitaré y andaré entre ellos. O sea que Dios se mueve en medio de la comunidad de nosotros, los santos redimidos, cuando estamos unidos como iglesia. Algo pasa, algo empieza a suceder. Y ahí es donde Dios habita de una manera más auténtica de como lo hizo en los edificios que eran solo símbolos allí en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Amén. Entonces no solamente esas construcciones frías o esas construcciones hechas por manos de hombres, no. Ahora Dios habita en medio de su iglesia. Este es el templo que Dios bendice con su hermosa presencia. Dice aquí la palabra del Señor, el templo de la reunión de los santos. Y también hay un texto muy lindo al respecto, que es Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una ¿qué? Como una casa espiritual. Aleluya. Mira esos conceptos tan hermosos. Piedras vivas que conforman ¿qué? Una casa espiritual. Y termina diciendo el versículo, y sacerdocio santo, mira cómo une estas dos cosas, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recordemos, es a través de Jesús que podemos ofrecer estos sacrificios espirituales al Padre. Amén. Entonces aquí el apóstol Pedro también, por la inspiración del Espíritu Santo, está describiendo cómo es que debe ser la adoración congregacional. Amén. La iglesia de Cristo es un templo que no está hecho con piedras físicas, como decíamos ahorita, sino con personas que son los creyentes en Dios, que estamos allí unidos uno al otro para adorar al Señor. Nosotros, como las piedras vivas de ese templo, del templo de Dios, cuando nos reunimos, estamos construyendo un lugar de adoración en donde Dios se manifiesta de maneras que no son posibles cuando estamos solos. Amén. O sea, lo que pasa a nivel individual con nosotros y el Espíritu Santo no es lo mismo de lo que pasa cuando estamos como congregación, como comunidad cristiana. No es lo mismo, no es lo mismo. Pasa algo individualmente, pero pasa algo congregacionalmente. Aleluya. Como creyentes venimos a hacer ese templo vivo cuando le ofrecemos al Señor esos sacrificios espirituales que no se presentan en otro lugar diferente a lo que es la reunión de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces esto es muy, muy importante y muy especial. Amén. Cómo Dios quiere que sea la iglesia de Cristo y nosotros como que nos alimentemos de esa comunión entre nosotros y con el Señor.
Entonces vamos a ver aquí que no es solo tener un estilo, sino tener lo esencial aquí en la adoración. Esta adoración colectiva, esta adoración como iglesia, realmente no es lo que la mayoría de las personas piensan que es. Muchos creen que la adoración de la iglesia es una actividad formal que se lleva a cabo solo ciertos días de la semana. Y están de ese modo viendo equivocadamente lo que es la adoración congregacional. Muchas veces interpretamos la adoración solamente por la forma en que se alaba al Señor o el estilo que se usa para adorar a Dios, pero debemos interpretar esta adoración congregacional por su esencia, no nada más por la forma exterior de presentar esa adoración delante del Señor, sino por la esencia misma de lo que es la adoración congregacional. Vemos entonces que lo que se cumple en nosotros a manera individual, que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Que como adoradores del nuevo pacto se cumple algo individualmente, también se cumple a nivel congregacional. Amén. O sea, como congregación en nuestra reunión como creyentes. ¿Y qué es lo que se cumple? Lo mismo, el mismo principio. ¿Cuál es? Que la adoración no es en sí una actividad externa, que se basa nada más en lo formal, nada más en lo exterior, sino algo que se basa en lo esencial, en lo interior. Amén. Y tampoco debemos tratar de manipular a los creyentes de la iglesia para que adoren. No podemos inventarnos estrategias para que las personas dentro de la iglesia se den cuenta, cuando ya están allí en la reunión de los santos, que ya llegó un momento de volverse más espirituales, de volverse más reverentes para empezar la adoración. Amén. Porque estamos entonces viendo la adoración nada más como un rito, ¿cierto? La adoración verdadera no tiene que ver con eso externo, con las formalidades o con los rituales, nada más. Su fuerza no está en los métodos artificiales. Que nosotros tratemos de que la gente haga ciertas cosas para que crean que están adorando al Señor. Si creemos que debemos formalizar un ritual o que se debe crear un cierto ambiente para empezar entonces a adorar, eso realmente no es la adoración. Estamos realmente saliéndonos del propósito y de lo que realmente el Señor quiere que sea la adoración nuestra como iglesia. Claro que la música y el orden de la reunión pueden ayudarnos a expresar la adoración de nuestros corazones al Señor. Claro que sí, la necesitamos. Pero estas cosas y otras cosas más no pueden hacer que un corazón que no adora a Dios se vuelva un corazón que sí adore a Dios. No. O sea, las cosas externas no convierten a alguien que no es adorador en un adorador. Es lo que trato de decir. Si estamos haciendo eso, estamos cometiendo el error de hacerle creer a una persona que tiene un corazón que no adora a Dios, de que sí ha adorado al Señor, cuando realmente no lo ha hecho. Y ahí estamos entrando en un peligro tremendo. Que la persona, por estar metida dentro de un sistema, metida dentro de una manera formal de hacer las cosas en las reuniones, piense que por haber estado metido en ese sistema ya adoró a Dios. No. La adoración tiene que ver con una actitud y una respuesta de él mismo a la presencia del Señor. Y con esto nos damos cuenta que lo importante en la iglesia no es la forma de la adoración, sino lo importante en la iglesia es la condición del corazón de los santos que están allí reunidos para adorar al Señor. Esa es la esencia de la adoración. No son las canciones, no son la forma en que se canta, no son la forma en que se danza, no son las cosas externas, sino que la condición del corazón.
O sea, si nuestra adoración como iglesia, así estando todos juntos, no es la expresión de la adoración que cada uno de nosotros vivimos individualmente, entonces no es una adoración aceptable al Señor. Porque cada uno de nosotros debemos venir de vivir una vida de adoración para entonces juntarnos a adorar como iglesia. Amén. Pero no podemos nosotros vivir de cualquier manera. Una persona que crea que puede vivir de cualquier manera y después pretender venir el domingo, los días de reunión, a unirse a la adoración de los santos en la iglesia, esa persona está equivocada. No es que puede vivir de cualquier modo y después pretender venir disque a adorar al Señor. Si una persona cree que puede vivir de cualquier manera y hacer eso después de adorar a Dios, está equivocada. Nuestra vida de adoración afecta el resto de la adoración que levanta la iglesia de Cristo al Señor. Nuestra vida como creyentes, tú y yo somos responsables ante el resto de la iglesia, no solo ante el Señor, sino ante el resto de la iglesia, de mantener un estilo de vida que sea coherente con la adoración que es aceptable y verdadera para el Señor. Amén. Y ese es un principio que tú y yo no debemos olvidar, no debemos poner a un lado, no debemos ignorar. Amén. De que tu vida personal de adoración al Señor afecta la vida colectiva de la adoración de la iglesia como tal. Aleluya. Esto es muy importante. Si no somos cuidadosos con esto, nosotros vamos a estar afectando el resto del cuerpo de Cristo. Y no solamente la congregación en donde estás, sino también la iglesia de Cristo en general. No va a tener el poder que la iglesia necesita para adorar al Señor y para cambiar y para vivir delante de Dios. Sería lo mismo que sucedió con Acán. Acuérdate de este hombre que estaba allí en Israel en el tiempo en que fue conquistada la tierra prometida y fueron a conquistar las primicias, que fue la ciudad de Jericó. Vino a ser las primicias para Dios y Dios dijo que todo le pertenecía a él y Acán se quedó con parte de lo que era de Dios. Amén. ¿Y eso qué hizo? Que el pecado de Acán afectara al resto de Israel y afectó la fuerza de Israel para ir a conquistar el resto de la tierra prometida. Es muy importante entender que lo que hacemos durante la semana va a afectar al resto de los miembros de la iglesia con quienes adoramos juntos cuando nos reunimos. Entonces, ahí dejo esta meditación hasta acá, en este momento, y continuamos hablando sobre este aspecto en 8 días. Amén. Pero yo te invito a que revises tu corazón. Aún antes de mañana, tú ir allí a adorar al Señor con tu congregación, a estar allí levantando las manos delante del Señor. Primero cerciórate cómo está tu corazón y ponte a paz con el Señor. No es que de una vez pues te apartes porque no estás en las condiciones. No, todos de algún modo pecamos delante del Señor y tenemos que venir en arrepentimiento. Que la sangre de Cristo otra vez nos limpie de todo pecado y nos haga estar en condiciones de venir individualmente a la iglesia y unirnos a ese colectivo de la iglesia como comunidad adoradora. Y todos juntos contribuir para que esa adoración realmente sea aceptable y agradable delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces dejamos esto allí y vamos a orar. Y a decirle al Señor, revisa nuestro corazón, Señor. Y que podamos nosotros ser adoradores realmente en espíritu y en verdad. Padre, te agradecemos por esta meditación de tu palabra, por lo que tú nos das en esta hora, Señor, oh Dios, para que nosotros seamos exhortados, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros, Señor, oh Dios, podamos entender, Señor, oh Dios, nuestra responsabilidad como esa piedra que tú has puesto dentro de ese edificio grande
inmenso que es tu iglesia en el mundo, Señor oh Dios. Que nuestra vida individual de adoración afecta nuestra vida colectiva de adoración. Que nuestra vida como templos del Espíritu Santo afecta el templo de la iglesia de Cristo, donde tú quieres morar y moverte con poder, Señor oh Dios. Padre, que cada uno de nosotros revisemos la condición de nuestro corazón, de nuestra vida, para poder hacer las cosas, Señor oh Dios, de la forma más agradable cada vez, Señor, en la medida que te obedecemos, en la medida que estamos, Señor oh Dios, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y el deseo de adorar con todo su corazón delante de ti, pero que podamos ceñirnos a lo que dice tu palabra, Señor, para que esa adoración sea cada día más aceptable delante de ti. Te bendecimos hoy, Padre, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces te bendigo en esta tarde y te invito a que sigas allí conectado con nosotros los sábados, siempre aquí a las 5 de la tarde estamos compartiendo estos temas de adoración. También estamos los domingos a las 10 de la mañana reunidos por Google Meet, adorando a Cristo y también meditando un poco más de la palabra del Señor. Y los viernes también por Google Meet nos unimos a las 8 de la noche para compartir y para poder expresar las inquietudes que han surgido a través de todas esas enseñanzas. Muchas veces quedan como una especie de vacíos o inquietudes, cosas no muy claras, que es bueno entre todos con la ayuda del Espíritu Santo resolver para tener las cosas cada vez más claras en nuestro corazón. Así que te invito también a estar ahí en Google Meet los viernes a las 8 de la noche. Te envío un abrazo de parte de la Iglesia Pionera y espero que estés siendo edificado por el Espíritu Santo día a día y por la palabra de Dios. Bendiciones.